Fil- Finalmente, la arteriografía es el gold estándar diagnóstico para la enfermedad arterial renal, la modalidad con la que se comparan los otros estudios que antes habíamos hablado. Es diagnóstica y terapéutica, ¿no? A través del procedimiento de arteriografía se puede colocar un stent para abrir la arteria estenosada. Es invasiva, requiere radiación ionizante porque se requiere un intensificador de imagen. Se hace la punción en la arteria femoral y debe de inyectarse contraste iodado, de manera que hay riesgo de que se produzca reacciones alérgicas graves y deterioro del funcionalismo renal. Entonces aquí comparamos los diferentes métodos diagnósticos, la angioresonancia, la angioTAC, la ultrasonografía Doppler-Doppler y la angiografía, que es el gold estándar. De ellas, la angiografía se usa solo cuando hay alta sospecha de lesión y que va a ser intervenido, va a ser sometido a una revascularización, ya que el cirujano cardiovascular exige el estudio angiográfico. Cuando el paciente tiene falla renal, podríamos usar, en vez de contraste iodado, dióxido de carbono, que da lugar a un radio de contraste bastante sensible y provee imágenes similares al yodo. El estudio no invasivo anatómico funcional con alta sensibilidad es el eco-Doppler-Doppler. Permite entonces ver alteraciones estructurales, arterias distales pequeñas, y predice la mejoría de la tensión y de la función renal postquirúrgicamente. El angioTAC tiene una buena sensibilidad, 98 y 94 especificidad, detecta mayor del 50% de las lesiones en la arteria renal, pero tiene un riesgo de toxicidad renal, de manera que tiene riesgo uso limitado de insuficiencia renal. Igualmente con la angioresonancia. A diferencia de la angioTAC, la angioresonancia permite ver arterias distales, intrarrenales y arterias accesorias. Aquí tenemos las diferentes imágenes. Esta es una imagen de resonancia, este de tomografía, este de Doppler a color, este es un gammagrama con captopril y este es el gold estándar, una arteriografía. El tratamiento finalmente de la hipertensión renovascular tiene un tratamiento general para la enfermedad arteriosclerótica, incluye modificación de los factores de riesgo cardiovasculares. El tabaquismo es importante que sea suspendido inmediatamente cuando tenemos una hipertensión renovascular. Es un nivel de evidencia 1B. Control del sobrepeso y de la obesidad, mantener un índice de masa corporal mayor de 30 aumenta el riesgo de cardiovascular en hipertensión renovascular. Debe reducirse los carbohidratos, dulces, grasas saturadas y promover el ejercicio aeróbico, que da un nivel de evidencia 1A. El tratamiento de la tensión arterial se hará con los antihipertensivos de uso rutinario. La hipertensión se sabe que aumenta 3 veces el riesgo de padecer una enfermedad arterial periférica y se recomienda, y una enfermedad vascular cerebral, y igualmente la posibilidad de un infarto agudo del miocardio. Se recomienda mantener la tensión arterial menos de 130/80, en especial en pacientes diabéticos que ya iniciaron el daño renal. Tenemos entonces como objetivo proteger a la función renal, enlentecer
la progresión del daño renal y controlar la tensión arterial a metas y objetivos específicos. Tratamiento hipotensor, solo si la estenosis es inferior al 60%. No hay datos de progresión de la falla renal, la tensión se controla bien o es imposible revascularización por alto riesgo cardiovascular que tenga la persona. IECA y ARA2 están contraindicados si el paciente tiene estenosis bilateral o tienen insuficiencia renal ya establecida. La revascularización se usa en pacientes con lesiones ateromatosas limitadas a arterias renales, a 1 centímetro del ostium renal, pacientes con pérdida progresiva de la función renal, y se hace a través de la técnica de angioplastía intraluminal percutánea o el bypass aorto-renal con anastomosis de las arterias esplénicas o hepáticas. Los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2 son los medicamentos que tienen un sitial en el armamentario terapéutico en los pacientes que tienen función renal normal, ya que reducen morbilidad cardiovascular. Este grupo de medicamentos reduce también la incidencia de eventos cardiovasculares e inducen regresión de la hipertrofia ventricular izquierda en los pacientes hipertensos. Además, se han asociado con una reducción del 50% en la progresión de insuficiencia renal en estos pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos. Medicamentos como los IECA y los ARA2, sin embargo, están contraindicados cuando hay estenosis bilateral de las arterias renales o hay un riñón único. El tratamiento con IECA se ha visto que deteriora el funcionalismo renal en estos pacientes con una incidencia del 6% durante el primer año de tratamiento y que es reversible alrededor del 90% cuando se suspende el IECA o el ARA2. Entonces los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están contraindicados en historia cuando el paciente tiene angioedema, estenosis bilateral de la arteria renal, estenosis de la aorta severa, están en gestación y tienen insuficiencia renal ya establecida el paciente, creatinina de más de 2.5, hiperpotasemia. No se pueden usar pacientes en falla renal los IECA ni los ARA2. Solo sustituimos IECA por ARA2 cuando hay tos asociado al uso de los IECA. Con precaución en todo paciente con falla renal en los primeros estadios, hiperpotasemia contraindicado, IECA más ARA2 o antialdosterónico porque aumenta el riesgo de hiperpotasemia, de hipotensión arterial. Entonces, en pacientes con deterioro del funcionamiento renal durante el tratamiento del antihipertensivo, mal control de la presión arterial con tratamiento farmacológico, denominamos fracaso médico, disminución rápida de la función renal asociada al uso de IECA y a reducción de la tensión, disminución rápida durante el tratamiento IECA o ARA2 o un episodio de insuficiencia cardíaca. Estos pacientes van para revascularización. Los pacientes que no tienen estos criterios van para tratamiento médico, ya que se logra controlar la tensión y la función renal permanece estable. La estenosis renal estable por los estudios Doppler de seguimiento, expectativa de vida muy limitada, gran comorbilidad por afectación parenquimatosa, riesgo muy alto de ateroembolismo cuando se haga el cateterismo y otras enfermedades renales como nefropatía diabética. Entonces, en estos casos se usa de primera línea calcio antagonista, lodipina o nifedipino, luego beta bloqueante, carvedilol o bisoprolol o labetalol y diuréticos de asa o triacídico, furosemida y hidroclorotiazida, dependiendo si hay
retención de líquidos. El tratamiento de la dislipidemia es fundamental para evitar el riesgo independiente para el desarrollo de eventos cardiovasculares por la dislipidemia. Actualmente se consideran como metas ideales del tratamiento un LDL colesterol menos de 100 o de 70 si ya el paciente ha tenido infarto agudo del miocardio, y un colesterol total menos de 130, nivel de evidencia 1A, con tratamiento con estatina, torvastatina o rosuvastatina de 20 a 40 miligramos día. Además, debe agregarle antiagregantes plaquetarios, aspirina, 81 miligramos día, o clopidogrel, 75 miligramos día. En caso de que la hipertensión renovascular tenga como comorbilidad una diabetes mellitus, esta aumenta el riesgo 4 veces de tener una enfermedad arterial periférica. El control agresivo de la glicemia puede prevenir las complicaciones microvasculares, en especial la retinopatía y la nefropatía diabética. Se recomienda mantener entonces una hemoglobina glicosilada 1C por debajo de 6 y con un nivel de evidencia 1B. Y el control de glicemia menos de 140 en estos pacientes mejora el riesgo de sufrir una falla renal en estadios avanzados, grado 5, que requiera terapia sustitutiva renal. El tratamiento quirúrgico finalmente tiene indicación cuando la estenosis renal es mayor del 60%, es un nivel de evidencia 1B, cuando el paciente presenta edema agudo de pulmón súbito recurrente, hipertensión arterial de difícil control con 3 antihipertensivos, elevación de azúcar durante la ingesta de IECA o ARA2 en asociación con enfermedad cardiovascular que requeriría esta medicación, deterioro rápidamente progresivo de la función renal en relación a estenosis de la arteria renal bilateral o en riñón solitario, crisis hipertensiva, estenosis unilateral asociada a una tasa de filtración menos del 40 y deterioro de la función renal que no responde a tratamiento médico. Entonces van a tratamiento quirúrgico. Las indicaciones de revascularización en enfermedad arterial renal aterosclerótica se va a hacer progresión de la estenosis en la arteria renal, pérdida de masa renal, empeoramiento de la función renal tras IX y ARA2, hipertensión resistente o maligna, intolerancia al tratamiento médico y el síndrome cardiorrenal, donde aparece insuficiencia cardíaca secundaria a la patología renal, o edema pulmonar flash y angina inestable, enfermedad vascular renal hemodinámicamente significativa. Todos tienen que ser sometidos a revascularización. Y finalmente el pronóstico de la hipertensión renovascular va a depender de varios determinantes, como es el grado de daño al parénquima renal, coexistencia de una enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal crónica terminal, realización de coronariografía o artrografía abdominal, lo cual va a empeorar el funcionalismo renal, severidad de la estenosis y si hizo la estenosis bilateral frente a la obstrucción unilateral, ¿verdad?, que tiene un pronóstico más benigno.